Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Infocomutopía. Nos adentramos en la recta final del curso con algunas de las noticias más importantes sobre la Universidad de Málaga. Comenzamos este tercer programa de la temporada 14 con los titulares. Transcurre con éxito la octava Feria de Empleo en la Universidad de Málaga. Profesionales del audio han participado en las jornadas globales del podcast celebradas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA. El Campeonato Español Universitario se inaugura de la mejor forma posible. 2 estudiantes de la UMA consiguen medalla de plata en taekwondo. La inserción laboral es una de las principales incógnitas entre el alumnado universitario. Para ello, la Universidad de Málaga ha vuelto a realizar su Feria de Empleo anual. Veamos cómo ha transcurrido este evento. Con esta, son ya 8 las ediciones donde la Universidad de Málaga pone en contacto a alumnos y empresas, con el objetivo de conseguir que consigan su primer empleo nada más finalizar sus estudios. La Feria de Empleo tuvo lugar los días 19 y 20 de abril y contó con un carácter híbrido, presentando actividades presenciales y online. A través de la plataforma Talent Talk, 160 empresas buscaban nuevas incorporaciones a sus plantillas, con más de 300 ofertas de trabajo disponibles. De manera presencial, las facultades de la Universidad de Málaga ofrecieron más de 60 actividades relacionadas con el empleo, contando con numerosas zonas informativas en los distintos campus universitarios, así como una biblioteca de vídeos en las que las empresas detallaron sus características y sus ofertas de empleo. Las empresas no están en la Universidad de Málaga porque son más de 160, lo cual es un punto súper positivo para los estudiantes porque seas de la rama que sea, va a haber una empresa para ti, pues son 160. Un año más, la Universidad de Málaga, desde el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, abrió las puertas del mundo laboral a su estudiantado, permitiéndoles tener su primer contacto con su futuro profesional. El 18 de abril se reunieron expertos del podcast en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en las segundas jornadas globales del podcast. Vamos a conocer más sobre este formato en auge a través de este reportaje. SER Málaga y Prisa Audio, junto con la Universidad de Málaga, organizan las segundas jornadas globales del podcast. Para ello se han reunido diferentes expertos del podcast, así como numerosos creadores galardonados en los premios Ondas Globales del podcast. En este evento, los mencionados expertos analizaron la consolidación del formato podcast en la sociedad actual, así como su crecimiento constante. Esta segunda jornada global de podcast, que es la segunda vez que la acogemos aquí en la facultad, de nuevo tenemos la oportunidad de traérsela a nuestro alumnado, organizadas por la cadena SER, por Prisa Audio, que tiene una plataforma de podcast bastante importante, y por el Vicerrectorado de Proyección Social y Comunicación, hace posible, como digo, que hablemos de podcast durante toda una mañana con 3 mesas redondas. El encuentro se dividió en 3 sesiones. La primera, en la que se trató la consolidación del formato podcast desde una mirada académica y empresarial, con María Jesús Espinosa e Ignacio Gallego, moderada por Paloma López. La segunda sesión consistió en una mesa redonda con los ganadores de los premios Ondas Globales del podcast, entre ellos Alex García, Mar Abad, Pilar Sayans y Juan Luis Sánchez. Y finalmente se realizó una masterclass bajo el nombre de Formatos Sonoros y Producción Independiente y para Medios, protagonizada por Mar Abad, productora de El Extraordinario, y presentada por Eugenio Viñas, editor creativo de Prisa Media. Gonzalo Cortizo, que ahora es director del diario.es en Galicia, que le tengo que zarandear para que suelte la voz de radio cuando hablo con él en el podcast. Y sin embargo tengo chavales que no han hablado nunca para nada grabado en su vida en la redacción, que simplemente tienen el talento natural de saberle explicarle a sus colegas de qué va un tema que ellos dominan. Y el cómo escribir es completamente diferente cuando uno escribe para hablar y para contar, sobre todo si huye de un lenguaje hiperformal. El podcast es un formato de audio en auge. Sus consumidores se han multiplicado, pasando de una media de 19 horas de escucha al mes en 2021 a más de 9 horas al día en 2022. Y con las ficciones sonoras, y ahí encabeza Podium, El Gran Apagón, Guerra 3, de pronto otra vez entró en nuestros momentos de consumo de historias
que podemos escuchar ficción, igual que estamos viendo una serie de HBO, podemos escucharle que sea solo audio. Y eso para nosotros es relativamente novedoso. Hace unos años que entró, pero no teníamos esa costumbre y existía. Según diferentes estudios, más del 42% de los oyentes escucha podcast a diario y más de un 56% escucha podcast más de 4 horas a la semana. Los usuarios prefieren, mayoritariamente, podcast de un promedio de 1 hora y 20 minutos de duración. Lo que sucede es que durante la primera parte del confinamiento lo que hacemos es ver mucha televisión bajo demanda, es el momento en el que se logran récords tanto de Netflix como Disney Plus, que acababa de llegar. Lo que pasa es que con el tiempo hay una especie de fatiga de lo visual. Las principales razones, entre otras, que han hecho que este formato crezca sin límites es la facilidad para poder escucharlo mientras realizas otras actividades como conducir, es decir, la posibilidad de la multitarea, así como la opción de consumirlo cuando y donde prefiramos. Es decir, hay podcasts de un tipo de perfiles de nichos determinados que se están haciendo cargo de audiencias que antes estaban desatendidas, ¿no? La audiencia la construyes y la audiencia busca cosas que a veces no encuentra. Entonces ahí el podcast juega un papel importante como un medio más en el ecosistema actual o el sistema actual de medios, donde ofrece contenidos que a la gente le interesan. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Entonces eligen unos respecto a otros y en el futuro yo creo que va a seguir creciendo. La llegada y el asentamiento de este formato en la sociedad ha producido muchos cambios en el ámbito audiovisual, ya que muchos profesionales y titulados enfocan su atención en el campo del sonido tras apreciar la enorme acogida por parte de un gran público. Esta era de la audificación que estamos viviendo lo que está provocando es la apertura de nuevos perfiles profesionales que las personas que contratamos demandamos constantemente. Por ejemplo, diseñadores sonoros, por ejemplo, especialistas en marketing y distribución de audio, por ejemplo, redactores de branded podcast o podcast de marca. Todo eso se está generando ahora mismo y son perfiles muy demandados, muy necesitados y que, en mi opinión, deben salir de las facultades de comunicación. El podcast ha llegado para quedarse y, aunque se considera el hermano pequeño de la radio, ya supera sus cifras. Este mes de abril hemos contado con actividades que promueven la salud entre la comunidad universitaria. En la sexta edición de las Jornadas del Bienestar, en las que se abordaron temas como el amor, la sexualidad y las relaciones emocionales. También hemos podido disfrutar del segundo festival de UMA Saludable. Vuelve la Jornada del Bienestar a la UMA. Esta sexta edición, bajo el lema Espacios para la Calma, tratará temas como el amor, la sexualidad o las relaciones en el siglo XXI, invitando a toda la comunidad universitaria a reflexionar sobre estas cuestiones. Estas jornadas, como comentaba, han consistido en 2 sesiones informativas. El título genérico de la jornada era El sexo futuro. Y han sido 2 charlas de 2 expertos maravillosos, Raúl Esper y Nayara. La Jornada del Bienestar, aunque han sido 2 sesiones, requieren muchísimo trabajo por parte del personal que trabaja en la Oficina de Atención al Estudiante, muchísimo trabajo que no se ve. Comenzó el jueves 13 de abril con la intervención online de Raúl Espert, doctor en psicología y experto en neuropsicología, que nos habló sobre los cambios neurobiológicos que nos produce el amor romántico y sus consecuencias en el comportamiento. El 20 de abril, también de forma virtual, se ofreció una conferencia sobre la influencia de Internet, las redes sociales y la pornografía de la mano de la sexóloga Nayara Manero, autora de varios libros sobre este tema, que además dirige la comunidad online de Sexperimentado y el centro sanitario Nayara Manero en Gijón. También contamos con la segunda edición del Festival UMA Saludable, que se ha celebrado los días 25, 26 y 27 de abril, con más de 120 actividades diseñadas especialmente para promover la salud entre la comunidad universitaria. Como hacer referencia, pues tenemos la de Smart Campus, que está orientada al huerto ecológico, una nueva zona de cultivo UMA que se ha inaugurado hace poquito, y tenemos allí una gincana de sostenibilidad, con presencia también de ecomercado. Tenemos también actividades de cultura a nivel de deportes, va a haber plazas libres para la piscina en nado libre, para correr en las pistas también hay un horario y unas plazas libres, cursos de RCP. La Universidad de Málaga sigue apostando un año más por promover los hábitos de vida saludables entre nuestra comunidad. El campus de Teatinos de la Universidad de Málaga cuenta ya con un gran espacio verde, Cultiva UMA, un parque y huerto urbano multidisciplinar ubicado junto al Boulevard Luis Pasteur.
Contiene 4 ambientes que van desde una zona comunitaria y de investigación a una extensión de árboles frutales, un bosque de ribera a lo largo del arroyo Zapatero y un parque integrado por una serie de microbosques con diversas especies de árboles mediterráneos. Toda esta superficie se transita a través de una red de sendas rodeadas de plantas y arbustos mediterráneos florales y aromáticos. En distintos puntos del espacio encontramos huertos urbanos, parques frutales, un puente colgante, zonas lúdicas, aulas cubiertas y un aula al aire libre a modo de teatro griego. Esta nueva localización en el centro del campus de Teatinos permite a los estudiantes contar con otro espacio verde más para el paseo y disfrute. Un equipo de investigación liderado por un científico malagueño ha descubierto el origen de la formación de las fístulas coronarias congénitas, en colaboración con hospitales nacionales e internacionales. Vamos a conocer más detalles. El doctor José María Pérez Pomares, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, el Hospital Materno Infantil de Málaga, el Centro para la Investigación Médica Aplicada de Pamplona, el Hospital Necker y el Instituto Pasteur de París, ha descubierto la causa de las fístulas coronarias. Esta condición afecta en torno a un 5% de la población y consiste en la formación de conexiones anómalas entre el sistema coronario y otros vasos sanguíneos o incluso el interior del corazón. Estas fístulas, si son muy grandes, pueden causar retención del flujo sanguíneo y eso siempre genera problemas. Hay zonas que están esperando recibir sangre y que podrían no recibirla, pero esos son casos extremos. Lo realmente relevante de las fístulas es que se correlacionan con otras enfermedades muy graves del corazón y con algunos casos extremos de, por ejemplo, de muerte súbita, ¿no? Se sabía que el origen de las fístulas es congénito, pero nunca se habían averiguado las causas concretas, hasta que la investigación del profesor Pomares ha revelado que pueden deberse a una falta de músculo cardíaco. El investigador español comenta que su trabajo aborda un único tipo de fístula y que se necesitarán más estudios para investigar el resto de tipologías. Podemos asumir que algunos de los mecanismos celulares que están implicados, quizá algunas de las moléculas son las mismas, pero los tipos de tejidos no son exactamente idénticos. Entonces la formación de esas estructuras probablemente derivan de otros mecanismos singulares que no tienen que ver en particular con el músculo cardíaco. Los resultados de este estudio serán cruciales para diagnósticos futuros de las fístulas coronarias. Esta investigación permitirá pronosticar con mayor exactitud casos de salud cardiovascular y enfermedades del corazón. La Universidad de Málaga lanza la segunda edición de los Premios de Investigación Terra Málaga. Carolina Solís. Es una iniciativa que incentiva la labor investigadora de los estudiantes que basen sus trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales en proyectos innovadores y sostenibles. A este premio podrá optar el alumnado de grado, máster o doctorado de la Universidad de Málaga en cualquier disciplina y centro que haya finalizado sus estudios como máximo 2 años antes. Se concederán 3 premios otorgados por la Diputación de Málaga en las categorías de estudiantes de tesis doctoral con una dotación de 1.500 euros, estudiantes de máster o titulaciones propias con 750 euros y estudiantes de grado con 500 euros, además de 3 accessits correspondientes a cada una de las categorías mencionadas, con una dotación económica de 500, 300 y 200 euros respectivamente. Todos estos premios contarán además con un certificado de distinción. La fecha límite de entrega de estos trabajos de investigación es el día 4 de septiembre de 2023, por lo que aún queda tiempo para presentarse. Investigadores de la UMA realizan un estudio en el fútbol español sobre los patrones epidemiológicos de las lesiones de rodilla, más concretamente en el ligamento cruzado anterior. Dicho estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista británica The Knee. Con el objetivo de responder a preguntas como ¿cómo se produce?, ¿con qué frecuencia?, ¿cuánto tarda un jugador en recuperarse? Y sobre todo, ¿qué puede hacerse para prevenirla? El Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga ha realizado un estudio que analiza los patrones epidemiológicos de las roturas del ligamento cruzado anterior en futbolistas masculinos españoles de Primera División. Las conclusiones básicas del estudio pasan por números tan importantes como que se producen 11 lesiones por equipo por temporada, que se dan con más frecuencia durante los partidos que durante el entrenamiento, que depende también del puesto del deportista, no es lo mismo un delantero que un portero que un centrocampista. Sin embargo, el estudio refleja la causalidad de las lesiones de este tipo en los futbolistas masculinos y aún no se han tenido en cuenta en las mujeres deportistas de élite. Consideramos que era mejor empezar
con hombres porque la evidencia científica sí que nos dice que es, por diversas causas, más probable que ocurra en mujeres. Entonces queríamos saber mecanismos lesionales del fútbol en concreto y a partir de ahí, sabiendo que se va a producir más en mujeres, trasladarlo también al fútbol femenino. El estudio concluye con la idea de que conocer esta información es fundamental para hacer un mapa de estas lesiones en el fútbol y poder detectar necesidades que permitan elaborar un plan de entrenamiento desde la prevención. Dos estudiantes de la UMA consiguen el segundo puesto en el Campeonato Español Universitario de Taekwondo. Los ganadores fueron Juan Luis Onieva, alumno de la Facultad de Medicina que compitió en la modalidad de 80 kilos superligero olímpico, y Sara Núñez, alumna de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien logró su premio en la modalidad de 49 kilos mosca olímpico. Han estado en nuestro magazín radiofónico Radio Naumas. Vamos a conocer a nuestros campeones. La preparación que conlleva este tipo de torneos implica un sacrificio extraordinario, ya que deben sacar tiempo de donde puedan para entrenar. Sí, bueno, al final llevar el deporte de alto rendimiento con los estudios pues resulta un poquito un juego de ver dónde encajan más las horas, dónde te dedicas un poquito más, porque yo estoy haciendo el doctorado, y cuándo entrenas, pero al final es una motivación extra y es un placer para mí competir, sobre todo con la universidad, que siempre llama. Además, tanto Juan Luis como Sara son deportistas de élite en sus modalidades de taekwondo, donde han conseguido numerosos premios. Este año he quedado bronce en el Campeonato de España absoluto en categoría senior, menos de 49 kilos, y la verdad que faltó súper poco para llegar a la final, así que también estoy muy contenta. Bueno, yo estoy en primero de carrera, así que todavía... El Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la UMA apoya especialmente a nuestros deportistas de élite universitarios, además de trabajar en líneas que apuestan por la óptima preparación del estudiantado. Así, el golf ha sido incluido por primera vez como asignatura en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, algo en lo que se lleva trabajando muchos años. En ese sentido, surgió también la visión de ¿qué hacemos? O repetimos los deportes habituales en los grados, que están muy repetidos, o buscamos alternativas nuevas que puedan atraer a la gente, sobre todo de fuera, ¿no? Y entonces surgió enseguida el asunto del golf. Cada año hay más estudiantes que se animan a participar en el campeonato universitario, algo muy importante no solo por promover el deporte entre la comunidad universitaria, sino también porque estos deportistas representan a sus universidades y a España allá donde van. Enhorabuena a nuestros compañeros, les deseamos mucha suerte y que sigan cosechando medallas. Pues sí, enhorabuena a nuestro compañero y a nuestra compañera. Este informativo llega a su fin y solo nos queda recordar que se puede disfrutar todas las veces que se quiera en YouTube. Damos las gracias a Torremolinos Televisión por emitir este espacio y os emplazamos también a disfrutar de nuestros espacios radiofónicos y podcast a través de Spotify, Canal Málaga Radio y nuestras redes sociales. Que tengan una buena semana. Adiós.